Bueno, buenos días. Mi nombre es Rubén Morillas y soy residente de cuarto año de cirugía plástica del Hospital de Belviche. Y hoy os venía a hablar de este artículo del grupo de JP Home que habla del uso de vasos revascularizados en extremidad inferior como receptores para microcirugía en contexto de la reconstrucción del pie diabético. Este artículo nos ha parecido muy interesante porque sí que es cierto que la cirugía plástica, especialmente la microcirugía y el pie diabético, son dos campos que se han unido fuertemente. Hay muchos servicios que hacen microcirugía en este grupo de pacientes de forma rutinaria prácticamente, pero es una unión que es bastante reciente. Entonces, no hay tanta literatura que establezca bien las indicaciones, las limitaciones, y este artículo se posiciona un poco en este punto. Entonces, nos ha parecido interesante comentarlo y ahora iremos a ello. Primero de todo, una pequeña introducción muy breve. Las úlceras de pie diabético, ya sabemos, origen multifactorial, mayormente neuropatía y vasculopatía periférica, que implican frecuentes complicaciones, infecciones, etcétera, y que acaban desembocando muchas veces en amputaciones que pueden ser menores o incluso mayores. Ya sabemos, las amputaciones mayores aumentan la mortalidad en cualquier subgrupo de pacientes y más todavía en este subgrupo, ¿vale? Tan complejo, llegando hasta el 39-80% a los 5 años. Para tratar estas úlceras, muy importante tratar, si es posible, el origen, por un lado, y por el otro, la úlcera en sí. Y este tratamiento tiene que sostenerse sobre dos pilares fundamentales. Uno de ellos es preservar la longitud de la extremidad en la medida de lo posible y el otro es permitir la deambulación. Y estos dos pilares deben ir siempre de la mano. No tiene sentido una extremidad muy larga que no permita la deambulación, ¿vale? Siempre tienen que ir de la mano. Y muchas veces este mejor tratamiento pues pasa por revascularizar y posteriormente cubrir con un colgajo libre. Y hay estudios que defienden este tratamiento. Pero el estudio que comentaremos hoy va un poquito más allá. Lo que ellos hacen es un estudio retrospectivo, incluyendo 62 pacientes con úlceras en contexto de pie diabético, de grado 2 o mayor y estadio C o mayor en clasificación de Texas, que se han tratado con angioplastia y una cobertura con un colgajo libre. Lo interesante del artículo es que dividen estos pacientes en tres grupos. El primer grupo, donde la anastomosis se realiza a un vaso que no ha sido revascularizado, es decir, se revasculariza uno de los troncos distales y se anastomosa a otro completamente diferente. El grupo 2, en el cual la anastomosis se realiza a un vaso revascularizado por una oclusión parcial, que ellos definen como de más del 70% de la luz del vaso o de entre el 50 y el 70% si el gradiente es mayor de 20 mililitros de mercurio. Y el grupo 3, donde la anastomosis se realiza a un vaso revascularizado por una oclusión completa. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta de este artículo? Antes de nada, pues que el tipo o la técnica de revascularización o de angioplastia no la incluyen porque, bueno, ellos defienden que depende de las características de la oclusión y esto lo dicen los cirujanos vasculares y no es cambiable, no influye a nuestro artículo porque no se puede cambiar. También hay que tener en cuenta que solo comprueban el funcionamiento de la revascularización en caso de que haya sospecha clínica de que esté fallando y solo lo comprueban por ecografía. Se realiza una ecografía a nivel distal de la revascularización y se comprueba, se buscan la onda de flujo del vaso y si el pico sistólico de esta onda es de más de 15 centímetros por segundo, dan por hecho que ese vaso es apto para realizar la anastomosis. No hacen más pruebas y no realizan ninguna prueba de rutina. Y la anastomosis, siempre que sea posible, como ya han comentado en otros artículos en otras ocasiones, la realizan término lateral para evitar comprometer todavía más el flujo de una extremidad pues ya bastante justita, pues muy probablemente. Entonces, primero comparan la demografía de los tres grupos, completamente comparables. Solo a tener en cuenta que en el grupo 3 la cantidad de angiosomas afectos es mayor, pero tiene sentido al ser una oclusión más grave. Y aquí tenemos la tabla de resultados. Ellos los outcomes que estudian son básicamente el fallo del colgajo y la necesidad de una amputación posterior. Y lo que ellos concluyen es que entre los grupos 1 y 2 los resultados son muy similares, es decir, que es
igual de válido o igual de beneficioso realizar un vaso que no ha sido revascularizado como un vaso revascularizado con una oclusión parcial previa, pero que en el grupo 3 sí que hay una mayor tasa de fallo, tanto de colgajo como de amputación posterior, que también tiene sentido que si el colgajo, al ser la opción última, por decirlo así, al reconstruir la extremidad, falla, pues que se requiera posteriormente una amputación. Y esto es básicamente lo que ellos concluyen, ¿no? Que los grupos son similares y que hay más fallo de colgajo y más amputaciones, por lo tanto, en el grupo 3. Y aquí pues podemos discutir un poquito estos resultados, ¿no? Primero de todo, ¿cuáles pueden ser las causas? Pues bueno, no están estudiadas en este artículo, pero sí que es cierto que tendría sentido que un daño más grave, que se demuestra con una oclusión completa del vaso, tenga también un daño intimal más grave. Y este daño intimal no se repara en la angioplastia. Lo único que hace la angioplastia es dar un camino o mejorar el camino para el flujo sanguíneo, pero la íntima sigue estando igual de dañada, siguen estando las mismas placas de ateroma, sigue estando el mismo calcio y esto no se cambia. Y este vaso con peor estado también tiene un mayor riesgo de que falle posteriormente y falle por lo tanto el colgajo. Y esto también nos lleva a que este daño intimal, estas placas de ateroma, este calcio, haga nuestra anastomosis técnicamente más compleja. ¿De acuerdo? Y una anastomosis técnicamente más compleja, pues también tendrá, por lo tanto, una mayor tasa de fallo. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Entonces, también nos incluye en otro concepto que en cirugía vascular está ya pues más interiorizado y que nosotros tenemos que también interiorizar en este tipo de pacientes, y es que es muy frecuente que se tape la angioplastia. Las reoclusiones tras una angioplastia son muy frecuentes en estos grupos de pacientes diabéticos, de hasta el 70% en 3 meses y de hasta el 83% en un año. Esto, a nivel de su cirugía, entre comillas, no tiene más implicaciones porque lo que hacen ellos es aportar una ventana de mejoría sanguínea a esa extremidad distal. En esa ventana la idea es que la úlcera se cure y aunque se reocluya posteriormente, la circulación colateral y otros troncos, ya la vascularización que haga falta, y ya esa piedra no requerirá un extra de sangre porque ya se habrá curado la úlcera. Por lo tanto, le dará al paciente una buena calidad de vida. Pero para nosotros esto tiene una importancia extra, porque si nosotros queremos hacer una microcirugía en ese vaso, tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Y vemos que es muy importante el tiempo. Si esperamos 3 meses, prácticamente 3 de cada 4 pacientes llegarán a quirófano tapados otra vez. Y hacer una microcirugía o un vaso tapado, pues tiene poco sentido. Entonces, es muy importante realizar la cobertura tan pronto como sea posible tras la revascularización. Es un concepto también que incluyen en este artículo. Y luego también nos dan los datos de preservación de extremidad en los pacientes. Y ellos nos dicen que en los grupos 1 y 2 es de hasta el 90% y en el grupo 3 de hasta el 76%, que vemos que es más baja que los grupos 1 y 2. Y con esto llegamos a las conclusiones del artículo. Con este último dato, querría que saquemos la primera conclusión del artículo. Sí que es cierto que ese 76% es un porcentaje más bajo. Es un porcentaje notablemente más bajo, pero son pacientes en los cuales muchas veces no hay alternativas. La alternativa es la amputación mayor. Entonces, entre un 76% de amputación de supervivencia de la extremidad o de preservación de la extremidad contra un 0%, que es la amputación mayor, muchas veces valdrá la pena hacer ese intento. Ese 76% se convierte en un porcentaje muy alto, en el cual 3 de cada 4 pacientes que hubiesen acabado amputados acabarán con su extremidad preservada. Entonces, sí que es importante conocer ese porcentaje para informar al paciente, para seleccionar a los pacientes, para que sepamos en la posición en la que estamos, pero no nos tiene que impedir, al contrario, nos tiene que animar a realizar estas cirugías. ¿Vale? Seleccionando bien el paciente, explicándolo todo muy bien, pero siempre y cuando la alternativa sea la amputación, vale la pena optar por la opción quirúrgica, siempre y cuando pues, sea posible. Esto lo llevaría como primer punto para casa, y el segundo punto, que ya lo hemos comentado también hace nada, pues que el tiempo entre la revascularización y la cobertura importa mucho, y es algo que tenemos que tener muy presente y estar muy en contacto con los equipos de cirugía vascular para poder
organizar lo mejor posible estos quirófanos y realizar la cobertura lo antes posible tras la revascularización, ya que esto pues mejorará mucho nuestros resultados. Dicho esto, creo que hemos comentado más o menos todo. Yo creo que es un artículo muy interesante que nos puede ayudar en la práctica clínica en el día a día y que queda mucho camino por recorrer en cuanto a la literatura en este tema, pero bueno, paso a paso yo creo que es un artículo muy, muy interesante, ya digo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.